hoy que no se veía un incendio de esta magnitud, ¿no? Y hacía bastante, sí. Sí, a lo mejor hemos tenido otros incendios de larga duración por la dificultad a veces de poder distinguirlo, pero de la violencia y la voracidad que tenía el fuego, hacía años que yo no veía un incendio de estas características. Sí, sí. Osvaldo, fue una situación también algo complicada, teniendo en cuenta la situación pandémica que estamos atravesando, esta división de los grupos, ¿no?, del cuartel. Y en realidad lo que tratamos de hacer justamente fue eso, porque cuando se dispara la alarma aparece el primer grupo de guardia, que es el grupo que está en el turno de la mañana, y solicita la ayuda al otro que está de reemplazo, que está en descanso, trabajan cada 15 días, justamente para aislarlo. Bueno, cuando empezaron a venir esos grupos, hay que tratar de lo posible de que no se mezclen, pero muchas veces es muy difícil que no se mezclen por la convivencia que tienen que tener en la extinción. Comparten líneas, a veces elementos que se tienen que pasar de un camión al otro, y bueno, eso es muy complicado. Inmediatamente nosotros convocamos a la compañía 9, que es a la que integra Salto junto a los bomberos de la región, y inmediatamente la respuesta fue muy eficiente, muy pronta, como para poder primeramente circunscribirlo el incendio. Nuestra preocupación eran dos. Primero, la red de alta tensión, que si esa red sufría consecuencias de la llama, podía dejar un vasto sector de la ciudad sin luz por unos días. Y por el otro lado, la planta de silo, que si bien no tiene cereal, pero el polvo, es muy peligroso que se produzcan explosiones. Y acá hay una batería de silos. Eso a mí me preocupaba muchísimo. Estaban muy pegados. Entonces, lo primero que hicimos fue justamente circunscribirlo al incendio, pero obviamente nos quedamos sin agua al poco tiempo. Eso requiere, porque bueno, hay una demora siempre en que aparezca el recurso, más en un incendio de esta característica. Pero bueno, más allá de todo eso, los camiones aparecieron, fueron 11 autobombas que estuvieron trabajando, o sea, siempre, lo que digo yo, tratando de proteger de que el fuego no se fuera de su inicio. Y luego, lo que decíamos acá, la preocupación tanto de la cooperativa eléctrica como obviamente de las autoridades de Salto, de que el fuego alcanzara la línea de alta tensión. La otra preocupación que tuvimos fue la estructura, porque con semejante cantidad de carga de fuego teníamos miedo nosotros que se produciera algún derrumbe, por eso se trabajaba a distancia, que eso también esa es otra de las cuestiones preocupantes en un incendio de esta característica. Por eso tuvimos que pedir colaboración a la municipalidad y agradecerle a la gente del Corralón, que vinieron con una pala, teniendo en cuenta que si se producía un derrumbe poder accionar rápidamente. Agradecerle también a la gente de Desarrollo Humano que estuvo desde el primer momento, a Belén y a todo su equipo, agradecerle a la gente de Defensa Civil, y obviamente agradecerle también a la gente de Bagley que nos permitió abastecer allá. Pero bueno, el abastecimiento está distante de acá, cada camión de eso tarda alrededor de 40-45 minutos en abastecer, por eso es la demora. Claro, eso es lo que mucha gente por ahí se preguntaba cuando por ahí decíamos, vos lo dijiste en una nota ayer, que estaban esperando más agua, ¿no? Sí. Por ahí la gente, eso era lo que no entendía, por qué se han quedado sin agua. Sí, nos quedamos sin agua porque cuando un incendio de estas características, que es de gran volumen, se necesita mucha cantidad de agua. Es decir, nuestros camiones trabajan para incendios estructurales, y generalmente no nos pasa esto, porque son incendios que son rápidamente controlables con un método que se llama método indirecto, y esto es método indirecto, porque el agua tiene que tratar no solo de sofocar la llama, sino enfriarlo, porque si no, es decir, y hay que tener mucho cuidado, porque el fuego se desplaza, la temperatura se desplaza hacia otros sectores, que es lo que pasó acá. El inicio se da en la torre, que seguramente ha sido la torre de proceso de que tenía en su momento la polenta, y se dirigió por el entretecho hacia la otra punta donde estaba el ingreso a la fábrica. Entonces, es decir, teníamos fuego sobre el suelo
y sobre el techo. Y encima, en una parte de estos galpones, hay un entrepiso que está hecho de hormigón y no nos dejaba acceder porque es muy peligroso, porque nosotros primero tenemos que evaluar la seguridad de la estructura, como para mandar gente, ¿sí? Claro. Si no, el ataque tiene que ser de afuera, que es lo que estábamos haciendo. Eso consume mucha cantidad de agua. En acá se han utilizado alrededor de 800.000 litros de agua. No, perdón, 80.000 litros de agua, más o menos. Osvaldo, mucha gente se preguntaba ayer en horas de la tarde, noche, debido al arribo de una ambulancia del SAME hasta este sector, por uno de los bomberos que, según la información que a mí me llegó, sería del cuartel de Arroyo Dulce y que fue trasladado al hospital. ¿Querés comentarnos un poquito? Sí, es Diego Díaz, que es numerario de bomberos voluntarios de Arroyo Dulce, sufrió una descompensación. Justamente él estaba trabajando ahí arriba donde digo yo, que es una zona... En este entrepiso. Exactamente, en ese entrepiso había una gran carga de fuego porque había todo papel. Sí, se ve que ha quedado documentación, grandes cantidades. Eso necesita removerse absolutamente todo para poderlo extinguir. No surte efecto tirarle agua nada más. Hay que remover y apagar. Bueno, ese trabajo, peligroso por cierto, porque el techo estaba en condiciones complicadas, porque obviamente esa temperatura hace que la estructura y las cabriadas de la mayoría de este galpón son de madera. Eso empezó a caerse y obviamente eso genera un estrés importante y bueno, muchos momentos de trabajo, de tensión, y se descompensó. Gracias a Dios no fue por una inhalación de humo, porque estaba protegido con todos los elementos, tenía el equipo de respiración, pero bueno, está bien. Ya anoche le dieron el alta. Yo hablé con el jefe y me dijo que lo habían venido a buscar y que estaba bien. En el día de hoy todavía no tengo novedades, pero supongo que ya está bien. Lo tuvieron en observación, porque obviamente hay que tener una observación por un montón de cuestiones, ¿no? Pero no estaba bien. Osvaldo, vemos que habiendo ya transcurrido casi 17 horas desde que se dio la alerta de este incendio, todavía hay algo de humo, hay algunos sectores que mantienen el fuego, ¿no? Sí, ahí está viniendo un camión, porque eso es común. Es decir, por un momento, primero lo que desaparece son las llamas, luego hay una etapa que empieza a salir humo, hay que hacer lo que yo te decía, la remoción, pero es posible que después, que anoche lo dimos por culminado, ese fueguito, ese humito que se ve ahora blanco, que es el remanente que está quedando seguramente de algo que todavía está prendido, pero bueno, hay que tratar de apagarlo. No sabemos todavía si puede ser vapor o por ahí fuego. Hay que removerlo y apagarlo para la extinción total. Osvaldo, ¿ahora en qué situación entonces van a venir una autobomba, decís vos? Sí. Y el miedo de la gente es que se vuelva a ver, contanos. No, ya no hay. La peligrosidad ya pasó. Obviamente va a humear porque hubo mucha temperatura y hay elementos que necesitan controlarse, pero ya la voracidad que tuvo el incendio ayer, ya no. Osvaldo, sabemos que está trabajando personal de siniestro de los bomberos, de Pergamino, pero ¿qué es lo que se sabe respecto a las causas que podrían haber iniciado este fuego en este predio que sabemos está abandonado, ¿no? Mira, seguramente, si no lo puedo afirmar porque no soy perito, pero bueno, por ahí puedo hablar algo por la experiencia. Es un lugar que la fuente de ignición está ausente porque es una fábrica que está abandonada, así que el proceso, acá no pudo haber rozamiento de ninguno de los materiales del proceso porque no tenía energía eléctrica, con lo cual, al no haber personas trabajando acá, se descarta, digamos, un cortocircuito. Exactamente. Entonces el inicio está ligado a la acción humana. Sí, evidentemente alguien pudo haber encendido esto y fue lo que pasó. Después lo llamativo es con la rapidez que esto se extendió. Es decir, eso fue lo que un poco asustó a la gente. ¿Eso que fue la acción de viento, la combustión que...? No, primero es una construcción de madera, ¿sí? Y segundo que había restos de papeles y flexibles. Ahí si ustedes pueden observar, hay todavía esos rollos de plástico. Eso cuesta muchísimo en encenderse, pero una vez que se enciende levanta mucha temperatura, que incluso tirándole agua, los bomberos estaban muy preocupados, por eso nosotros habíamos hecho bajar uno de nuestros autobombas, que es para sustancias peligrosas, para tratar de sofocarlo con espuma. Pero bueno, no fue
no fue necesario porque ya después los bomberos, a pesar, si ustedes miran adentro de la estructura cómo colapsó, los bomberos ingresaron porque había gente de seguridad que primero evaluó para que los bomberos pudieran ingresar y bueno, ya con el agua en forma directa sobre el material es más fácil poderlo pagar. Una pregunta que ayer también se hacía a la gente, que por ahí, bueno, obviamente que el incendio fue de gran magnitud, por eso el pedido a la zona, ¿no? Sí. Las autobombas que tiene el cuartel, ¿alcanzan para un incendio de esta magnitud? Si no estuviéramos en pandemia, porque vos ya lo explicaste el tema de la pandemia. Salto tiene 2 autobombas urbanos para todo lo que es la protección de la ciudad y tiene 2 autobombas para lo que son incendios forestales. Y además tiene un cisterna. Eso es suficiente como para proteger un incendio normal. Cuando se trata de incendios de estas características, se podrían haber hecho 2 cosas. Haber utilizado todo nuestro personal, ¿sí?, con todas las autobombas trabajando acá, pero el tema de la pandemia es preocupante, porque a mí ahora, por un par de días, yo voy a estar preocupado que no aparezca nadie con síntomas, porque eso a mí me va a implicar después hacer todo un seguimiento, a ver quién tomó contacto con quién y toda esa gente se tiene que ir en cuarentena, con lo cual peligra la operatividad del cuartel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos organizado con los jefes de la zona? Que cuando haya un incendio de estas características, inmediatamente las burbujas que cada uno tiene organizadas colabora con el resto para no poner en riesgo la operatividad del cuartel. Claro. Por eso ya este método lo aplicamos en 2 incendios. El otro día cuando se incendiaron los galpones de pollo, ¿sí? Y ayer. Esto es una decisión que hemos tenido nosotros, hemos tomado teniendo en cuenta lo que es la pandemia. Y lo otro es el desgaste del personal, ¿sí? Porque los bomberos, es decir, si bien fueron 3 horas y media de intensa lucha, al ser dotaciones que vienen de otro lugar, uno las puede exigir un poco más, porque después se van a descanso y en sus cuarteles ha quedado gran cantidad de personal. Sí. Y lo otro que es fundamental es que toda esa acción coordinada hizo que en pocos minutos, en pocas horas, el incendio se extinguiera. Si no, tal vez, si lo hubiésemos tenido nosotros solos, el incendio hubiese perdurado más horas, que es lo que generalmente pasaba antes. Y después también, ¿no? El trabajo del después. Sí, obviamente todos los camiones, como nosotros, como todos, tienen que volver a reacondicionar por una posible intervención nuevamente. Yo fundamentalmente quiero agradecerle a los jefes de bomberos voluntarios de todas las compañías, de la compañía 9, porque todos se pusieron a disposición de nosotros. Bueno, especialmente yo le tengo que agradecer a Arrecifes, le tengo que agradecer a GAN, a Carmen de Areco y a Arroyo Dulce. Pero bueno, estaban prestos para venir, estaba Inés Indar, Capitán Sarmiento, estaba Chacabuco también, listos para, si esto seguía, ellos iban a hacerse presentes para colaborar con nosotros. Así que un profundo agradecimiento a todos ellos, porque ha sido una cuestión muy peligrosa, pero bueno, lo fundamental es que pudimos lograr contenerlo, ya te digo, teniendo en cuenta la peligrosidad de que nosotros estamos preocupados de los cables de alta tensión y la planta de silo, y bueno, tuvimos que sufrir nada más que la descompensación de este bombero. No hubo otra lesión. Bueno, afortunadamente, ¿no? Bueno, Osvaldo, nosotros te agradecemos muchísimo toda la información y la verdad lamentamos este incendio realmente que llamó la atención, la verdad, a todo el pueblo. Lo veíamos, toda la ciudad estaba acá pendiente, más allá de que uno dijera que no se acercaran porque era peligroso, ¿no es cierto? Pero bueno, llamó muchísimo la atención este incendio. Sí, porque uno desconoce también si dentro de los depósitos podía haber envases que tengan presión interna, a lo mejor alguna garrafa o algo. Claro. Nosotros desconocemos eso, que también es una preocupación para nosotros. Aparecieron algunos envases, pero bueno, felizmente no contenían presión, sino eso produce una explosión y bueno, a nosotros se nos complica.
Sí, porque si bien nosotros, nuestra protección es el agua, pero ante una explosión, un derrumbe, lamentablemente alguna lesión va a haber, seguro. Sí, aparte un galpón abandonado de muchos años, y eso era sumamente peligroso. Mirá, para que vos cuando me preguntas sobre el tema del agua, los camiones de primera intervención generalmente tienen 2.000 litros aproximadamente en promedio. Eso cuando nosotros vamos a incendios de vivienda, nosotros tratamos de que el agua salga pulverizada, es decir, tal vez una autobomba trabajando ahí dura media hora, ¿sí? Acá, por la magnitud y la temperatura que tenía el incendio, nosotros el agua lo teníamos que tirar casi chorro completo. Es decir, nuestras líneas generalmente tiran de 300 litros por minuto a 1.200, porque anoche nosotros trajimos los monitores para ver la estructura, si estaba en condiciones de soportar el incendio y no peligraba el tema de un derrumbe. Ahí los monitores tiran casi 2.000 litros por minuto. Imagínate vos que el cisterna nuestro tiene 18.000 litros, ¿sí? A 2.000 litros, ¿sí? En 9 minutos te quedas sin agua. ¿Entendés? Eso es decir, no es negligencia de que uno se quede sin agua, sino es la voracidad y la rapidez con que vos tenés que tirar agua, hace de que vos en pocos minutos te quedes sin agua. Si a vos esto hubiese sido un incendio que no tenía la violencia como la utilización del agua nos da tiempo a otro tipo de cosas. Por eso la rápida colaboración. Por supuesto. Bueno, Osvaldo, la verdad que ha sido muy claro, como siempre, te agradecemos muchísimo y le agradecemos, por supuesto, a todos los bomberos que han estado trabajando. Sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos por la respuesta de nuestros colegas y camaradas de la zona, porque nos han dado una gran mano y rápidamente pudimos distinguir un incendio que era complicado. No solamente complicado por la temperatura, sino por lo que ustedes vean también en las condiciones de derrumbe y la exposición que uno tiene que tener de las personas adentro del edificio para poder seguir. Osvaldo, y quizás por último también, Cris, que ayer lo decíamos, un llamado a la solidaridad de los vecinos, ¿no? Que cuando suceden este tipo de situaciones se acercan demasiado hasta el lugar y eso muchas veces complica la labor de ustedes. No fue este caso, porque nosotros estábamos dentro del predio estábamos solamente nosotros. Pero muchas veces suele pasar eso. Es decir, lo que la gente por ahí cuando se acerca a un incendio tiene que tener cuidado con el tema de los efectos secundarios del fuego, de lo que ellos están viendo. Claro. Por lo que yo te decía recién, cuestiones de derrumbe y de explosión. La explosión a nosotros no nos da tiempo. Es decir, el fuego nosotros más o menos lo podemos llegar a controlar, tenemos técnicas para poderlo circunscribir y una lucha cuerpo a cuerpo, te diría. El problema es la explosión, que la explosión es ahora y los daños son difíciles de poder evaluar. Osvaldo Lori, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Bueno, Walter, oyentes.